Muy bien, empezamos. Muy bien, estimados, bienvenidos al curso de farmacología, al curso de farmacología más humilde de todo el Internet. Mi objetivo es convertirlos en unos maestros de la farmacología, pues, ¿no? Que todos ustedes dominen. Y obviamente yo les voy a dar todas las herramientas, de hecho les he pasado los libros y todo lo demás, pero también depende de ustedes que pongan un poquito, una gotita de agua, ¿no? Que pongan su esfuerzo por aprender. Muy bien, mis estimados, como les prometí, vamos a empezar desde cero, porque hay técnicos, también hay químicos farmacéuticos, hay técnicos en enfermería, farmacia, entonces vamos a empezar desde cero, ¿ya? Y vamos a definir un poco, si ven mi pantalla, ¿verdad, mis estimados? Confírmenme que ven mi pantalla, confirmen que están viendo las diapos. Sí, sí, sabe. Muy bien, están viendo las diapositivas, muy bien. Entonces, atención farmacéutica, vamos a ver con aspectos puntuales. Primero, mis estimados, ¿qué es la atención farmacéutica, no? Eso es básicamente lo que nosotros nos dedicamos en la farmacia, en la botica, en la cadena, en los hospitales, en las clínicas. La atención farmacéutica es el proceso, es la interacción. Pasó el panadero. Es la interacción del farmacéutico con el paciente, que puede ser por muchas causas, para dispensación, para expendio, para seguimiento farmacoterapéutico, para farmacovigilancia. Atención farmacéutica es amplio. Y ojo, los técnicos en farmacia también hacen atención farmacéutica. Quien se dedica exclusivamente a la dispensación es el químico farmacéutico. El técnico hace expendio. Pero atención farmacéutica es un término muy amplio, mis estimados, ¿ya? La interacción del farmacéutico con el paciente. Y obviamente esta atención farmacéutica ha ido variando con el pasar del tiempo y de los años. Si nos remontamos al siglo XV, siglo XIV, justo cuando empieza a hacer la clase, empiezan a pasar autos, panaderos, tamaleros. Bueno, empieza en el siglo XV con los brebajes, los productos naturales. Antes no existían los medicamentos ni las formas farmacéuticas, ¿no? No había tabletas, ampollas, todo era brebaje. Una plantita la maceraban, la guardaban en estas fiolas o balones aforados y los tenían ahí guardados para cuando un paciente venía. Me duele el estómago, tómate esta hierbita. Tengo dolor de cabeza, tómate esta solución. No existía el concepto de farmacia como tal, ¿no? Eran simplemente personas con conocimientos. Y luego ya todo se empezó a estandarizar, ¿no? Los primeros boticarios, a partir de 1800 aprox, ¿no? Donde ya había un poco más de orden, ya había estudio, ya había libros, había información detallada. Hasta este punto también se basaba solo en plantas medicinales. Y a partir de los años, con el descubrimiento de antibióticos, a partir de hongos, como por ejemplo la penicilina, que la penicilina se obtiene a partir de un hongo, el Penicillium sp, o a partir de analgésicos como el ácido acetil salicílico, la aspirina, a partir del árbol de Sauce, pues todos estos contribuyen a la evolución de la farmacia, permitiéndonos ya encontrar las formas farmacéuticas, los medicamentos como tal. Pero eso no quiere decir que hasta aquí ha llegado la farmacia, ¿no? Obviamente hay una evolución. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? El COVID-19. A partir del COVID-19 se implementó más medidas de bioseguridad. Utilizaban mascarillas, EPPs, todo para cuidarse más de la enfermedad respiratoria que terminó siendo el COVID, el SARS-CoV-2. Y ahora pues estamos un poco más con la nanotecnología, con la inteligencia artificial, y obviamente los fármacos están evolucionando. Ya hasta hace poco se ha descubierto el tratamiento para el VIH, para el SIDA. Incluso algunos científicos ya están postulando los tratamientos y curas para los cánceres. Y obviamente dentro de unos 100 y 200 años, la medicina va a estar mucho más actualizada que actualmente. Y es por eso que muchas veces seguramente sus docentes les han dicho, ¿no? Terminas la carrera, pero nunca vas a terminar de aprender. Siempre tienes que estar constantemente actualizándote. Uy, a ver, creo que alguien está pidiendo unirse. Vamos a permitir a todos. Ya está.
Entonces, ¿cómo debe ser la atención a un cliente en una farmacia, ¿no? En nuestra actualidad, en nuestro presente. Miren, mis estimados, no ustedes necesitan ser unos expertos, no, ustedes no necesitan saber todos los medicamentos del mundo para hacer una buena atención. Lo primero que ustedes tienen que saber es que una buena atención se basa en la empatía, confianza y seguridad. ¿Qué es empatía? Ponerte en los zapatos del otro. Confianza. Tienes que generar confianza y sobre todo seguridad. ¿Qué pasa actualmente? Tú vas al MINSE, Salud, no te atienden correctamente, no generan confianza. Muchas veces hasta van de mala gana a atenderte. Lastimosamente es así. Y es aquí donde ustedes generan el cambio, ¿no? Con una buena atención, con una capacitación constante. Y eso es lo que los va a diferenciar, porque profesionales químicos farmacéuticos hay muchos, profesionales técnicos en farmacia, muchos más. ¿En dónde se ve la diferencia? En tu trato al paciente, en la confianza y seguridad que tú generas. Eso se puede enseñar. Empatía, buen trato y valores es muy difícil que te enseñen en la universidad. En la universidad o en el instituto te enseñan farmacología. Ay, ¿por qué entran tantos? Ya. Entonces, la clave, mis estimados, es que su atención sea con calidad y con calidez. ¿Cuál es el objetivo de la atención farmacéutica? ¿Cuál es el objetivo de que usted esté cara a cara con el paciente? Para buscar, identificar y resolver su problema. Todos los pacientes que van a la farmacia es porque tienen un problema. Nadie va a una farmacia porque está feliz y quiere saludar al farmacéutico. Muy difícil que eso suceda. Todos van porque tienen algún problema de salud. Y las farmacias son la primera línea. Cuando un paciente está enfermo, se siente mal, ¿a dónde va? ¿Va al hospital? No. ¿Va a la posta? No. Al primer lugar donde va es una farmacia. Entonces, nosotros tenemos que resolver. Tenemos que ser profesionales que resuelven. Y garantizamos la efectividad de tratamientos. Porque muchas veces el paciente viene con una receta o viene con una consulta farmacéutica. Y nosotros tenemos que darle el medicamento correcto, porque no va a ir por un dolor de cabeza y le vamos a dar amoxicilina. No, tiene que ser un tratamiento correcto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la atención farmacéutica? Primero, que la consulta y la indicación tiene que ser la correcta. ¿Ok? Un uso racional de medicamentos. ¿Qué significa esto? Que solo le voy a dar antibióticos con receta. Que solo le voy a dar ansiolíticos con receta. ¿Qué pasa si doy antibióticos sin receta? Te puede caer multa. Y las multas son grandes. Ojo. Ahora la UIT está cara. La UIT es una unidad impositiva tributaria. 5.500 soles actualmente. Entonces, por vender antibióticos sin receta, más de 5.000 soles de multa. Una dispensación correcta también es importante realizar. Pero sobre todo también educación sanitaria, mis estimados. La farmacia no es simplemente vas, me pides algo y te doy y chao. No. Tenemos que educar a nuestros pacientes. Si viene un paciente para que le midas la presión todos los días, no solo le vas a medir y le vas a decir, ya señor, un sol, muchas gracias, cuídese. No. Señor, buenos días. ¿Ha estado corriendo o se ha agitado? Si te dice sí, siéntese, por favor. En 5 minutos le tomo la presión, porque tú sabes que una persona cuando hace agitación, hace ejercicio, la presión sube. Entonces no le vas a tomar la presión en ese momento. Y mientras le estás tomando la presión, pues tienes que comentarle, señor, ¿está tomando sus medicamentos? ¿Le está causando alguna reacción adversa? ¿Cómo se está sintiendo? Esa es educación sanitaria. Educar a nuestro paciente diabético, educar a nuestro paciente hipertenso. Seguimiento farmacoterapéutico, que esto lo puede hacer el químico farmacéutico. De hecho, es el que lo hace. Acompañar al paciente en su tratamiento para ver si hay alguna reacción adversa, si se está cumpliendo el objetivo. Y farmacovigilancia, ¿no? Reportar reacciones adversas. Porque todo medicamento tiene reacciones adversas. No hay ningún medicamento que sea 100% seguro. Todos los medicamentos tienen reacciones adversas. Náuseas, vómitos, mareos, dolor abdominal.
Ojo, la farmacovigilancia es obligatoria. El seguimiento es opcional, pero la farmacovigilancia es obligatoria. Todos los establecimientos farmacéuticos, llámese botica farmacia, tienen que realizar farmacovigilancia. Porque si no, hay multa. Ojito. Muy bien, sigamos. Tipos de pacientes, ¿no? Cuando ustedes van a hacer su atención farmacéutica, ustedes son estos pacientes, ¿no? Las chicas, ¿no? Chicas limpias, atentas, que se cuidan. Ustedes van a tener tipos de pacientes en una atención farmacéutica. ¿Cuáles son esos tipos de pacientes? Primero, los pacientes que requieren atención farmacéutica. Estos pacientes no saben qué tomar generalmente y siempre buscan pastilla o ampolla, ¿no? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como farmacéutico, sea químico farmacéutico, sea técnico en farmacia? ¿Cuál es la responsabilidad? Hacer una buena anamnesis, mis estimados. No es simplemente que el paciente viene y te dice, me duele la cabeza, tenga esto, chao, cuídese. No. Una buena anamnesis es la que marca la diferencia para un buen tratamiento farmacológico. Lo que siempre debes preguntar es si tiene alergia. No le puedes dar un medicamento si no le preguntas si es alérgico. Me duele la cabeza, le doy un doloneurobión forte, el paciente lo toma y a los 15 minutos vuelve porque tiene rash cutáneo, tiene edema, se le corta la respiración. ¿Qué haces ahí? ¿Lloras? No, mis estimados. El paciente está sufriendo un ataque de alergia. Y tiene suerte si es que no le da un shock anafiláctico. ¿Han visto tantos casos de pacientes que se han muerto? Han visto, creo que el año pasado salió un caso que un paciente se había muerto por un inyectable en una farmacia. Sobre la inyección de la ceftriaxona. Correcto, correcto. Fue metamizol o ceftriaxona, pero sí fue uno de los dos. Entonces, mis estimados, ¿qué te hace pensar esto? Que tú como mínimo debes preguntar alergias. Mínimo. Pero yo en mi caso, cuando me decían que eran alérgicos, yo no les aplicaba nada. No, claro, obviamente, obviamente. Si el paciente te dice que es alérgico, muchas gracias, señor. Cuídese mucho. A la vuelta le venden, no, mentira. Hay que buscar opciones. Si el paciente es alérgico a los AINES, se le puede dar paracetamol o quizás un opioide siempre y cuando tenga receta. Eso ya vamos a ir revisándolo cuando vayamos a las clases de analgésicos, por ejemplo. Muy bien. Entonces, mis estimados, pregunten alergias siempre. Enfermedades que tuviera. ¿Es diabético? ¿Es hipertenso? ¿Por qué? Por ejemplo, a los diabéticos no le puedes dar acitromicina. A los diabéticos no le puedes dar dexametasona porque le sube la glucosa. ¿Te das cuenta? Estilo de vida. Tiene insuficiencia renal, tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática. Si el paciente tiene insuficiencia hepática, no le vas a dar 2 o 3 pastillas, es mucho, hay que tratar de darle menos. Si tiene insuficiencia renal, muchas veces se requiere reajustar la dosis. También debemos mencionarles qué tratamiento va a tomar y por cuántos días. Señor, viene por un dolor de cabeza. Muy bien, señor. Le voy a dar la pastilla Doloneurobion Forte. La va a tomar cada 12 horas, máximo por 3 días. No le des simplemente la pastilla, tenga y tome ya. Tienes que decirle qué le estás dando. ¿Por qué? Porque a veces te puede decir, esa pastilla ya la tomé y no me hizo nada. Y si él no te da ese dato, tú le estás dando lo mismo y el paciente va a decir, aquí en esta farmacia tampoco me han dado algo bueno. No voy a volver. Me voy a la competencia. Ese es un paciente perdido. Uy, pasó otro tráiler. Bueno, si tú le vas a dar un tratamiento completo, tienes que escribirle en una hoja por lo menos, ¿ya? Sobre todo si son pacientes mayores. En una hojita va a tomar su Doloneuropress cada 12 horas por 3 días. Y también hay que saber cuándo derivar al médico. Si un paciente tiene fiebre intensa por 3 días, señor, yo solo le puedo dar paracetamol y tiene que acudir al centro de salud para que vean y descarten una posible infección o algo más fuerte. Recuerden, hay medicamentos que solo se pueden dar con receta. O sea, en farmacia solo podemos dar los medicamentos de venta libre, ¿no? Otro tipo de pacientes, mis estimados, es el paciente con receta médica. Este paciente
Desea saber más información sobre su receta. Desea saber precios. Uy, voy a aceptar. Ya. Desea saber precios. Y estos pacientes no suelen aceptar alternativas. ¿Por qué? Porque muchas veces el médico le dice que no le cambien su receta, señora. El farmacéutico le va a mentir, le dicen los médicos. Los médicos nos quieren mucho a nosotros, los farmacéuticos. Entonces le dicen, no acepte cambios. ¿Y cuál es nuestra obligación como farmacéuticos? Tenemos que mencionarle cada medicamento. De ser necesario, a veces tenemos que decirle cómo se usa y su dosis, ¿no? Uy, están pasando 50 trailers. Yo les juro que cuando no hago clases nunca pasa ningún trailer, yo les aseguro. Pero bueno, cuando toca clases, ahí sí pasa toda la Guardia Civil a mi costado. Pero bueno. Muy bien, mis estimados. A veces los pacientes también necesitan saber el precio. Y también, pues aquí muchas veces el farmacéutico trata de impulsar marcas, ¿no? Recuerden que legalmente solo el químico farmacéutico puede ofrecer alternativas, siempre y cuando contenga el mismo principio activo, concentración y forma farmacéutica. El técnico no puede hacerlo. En teoría, ¿no? Porque estamos en Perulandia y tú vas a las cadenas por cualquier lado y te lo cambian. Pero ustedes, como son unos hombres en formación y unas mujeres de bien, ya saben. Si en caso ven un producto muy específico que no lo tuvieran, por ejemplo, un preparado magistral, que esos ya son específicos para un paciente, que es la diferencia entre un oficinal y un magistral, ¿no? El preparado magistral es específico para un paciente. Para estos casos tenemos que aprender a derivar, porque también el paciente va a estar agradecido si tú le dices dónde podría conseguirlo, ¿no? Siempre siendo cautelosos, ¿no? Señora, este medicamento, si usted desea, lo puede consultar en tal lugar. Porque si tú le dices este medicamento, cómpralo acá, el paciente puede pensar que tú lo estás redireccionando y se puede molestar. Entonces, muchas veces los farmacéuticos tenemos que ser buenos comunicadores. ¿Ok? Muy bien. Y por último, pues tenemos otro tipo de atención farmacéutica donde hay dueños de establecimientos farmacéuticos. Porque hay muchos técnicos que trabajan en atención al cliente, ¿no? Entonces, generalmente, estas personas cuando quieren vender al por mayor ofrecen alternativos. Recuerden que las marcas poco conocidas son las que generan más rentabilidad. Por eso una Doloneurobion Forte está a 3.50 y una Doloneuropresa está a $1. ¿Por qué si ambas contienen lo mismo? Ambas tienen diclofenaco con complejo B. ¿Por qué? Porque el Doloneurobion Forte es marca más conocida, tiene más estudios, es más conocida también, pues. Pero las que nos conviene es vender la Doloneuropresa, es más rentable y más económico para los pacientes. En este tipo de interacciones, cuando están vendiendo al por mayor, pues se ofrecen productos complementarios, ¿no? Lleve shampoo, jabones. Y pues obviamente los dueños de establecimientos cuando compran a las droguerías, porque las farmacias solo pueden comprar a droguerías y en algunos casos al propio laboratorio, ¿no? Siempre y cuando esté fundamentado. Obviamente lo buscan revender, ¿no? Obviamente sus establecimientos. Buscan marcas rentables y precios bajos. Esto ya es atención entre droguería y farmacia, ¿no? Que esto muchas veces lo hace el dueño, ¿no? Muchas veces lo hace el dueño del establecimiento quien hace las compras. Pautas claves en las ventas en establecimientos farmacéuticos. Primero la ética, ¿no? Al hacer una venta o una atención tenemos que tener ética. Un punto claro en las ventas, y este es algo que muchas veces lo ven en cadenas, ¿no? Porque a las cadenas les importan las ventas, ¿no? Al fin y al cabo es una empresa, es un negocio. Entonces las cadenas ven este término, el cross-selling, venta cruzada. ¿Qué significa una venta cruzada? Significa que alguien te viene a comprar un producto y tú como vendedor le ofreces alternativas complementarias, servicios que adicionan. Por ejemplo, compro una maceta y ¿qué me pueden ofrecer? Una regadera, una palana. ¿Me sirve la palana y la regadera para mis plantas? Por supuesto. ¿Y esto qué genera? Genera más venta. En el mundo empresarial
se dice que genera mayor cantidad en ticket promedio. Un ticket promedio es una boleta. En el mundo empresarial lo conocen así. Aumentar tu volumen de ticket promedio es igual a aumentar tu volumen de venta mensual y por lo tanto llegas más a las comisiones o a los objetivos que tiene el establecimiento, porque hay muchos establecimientos que se mueven por comisiones y de hecho es lo ideal. Obviamente siempre y cuando se haga con ética y responsabilidad, lo ideal siempre va a ser vender más, ¿no? ¿Se puede aplicar esto a la farmacia, a la atención farmacéutica? Qué curioso, porque sí se puede. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que son los más comunes, ¿no? No te voy a poner acá el caso de un niño con leucopenia. Te voy a poner ejemplos comunes. Por ejemplo, un niño resfriado. Viene la mamita. Doctor, doctorita, mi hijito se enferma mucho, tiene gripe, resfriado. ¿Tú qué le vas a dar? Pues le vas a dar un antigripal para la gripe. Que tiene su paracetamol para la fiebre, dextrometorfano para la tos, fenilefrina para la congestión y clorfenamina para la alergia. Pero tú además, como haces una buena anamnesis, le dices, señora, ¿su hijo se enferma muy recurrentemente? Sí, doctorcita. ¿Y cuándo ha sido la última vez que lo ha desparasitado, señora? No, yo no lo desparasito, mi pequeño. Ah, mire, señora, una de las causas de que un niño se resfríe mucho puede ser porque sus defensas están bajas o porque puede tener parásitos. Entonces usted debería, de forma profiláctica, desparasitar a su niño cada 6 meses. Y también darle sus vitaminas. ¿Cuál es la vitamina? La vitamina C, el zinc, el magnesio, sus vitaminas para que su niño forme mejores defensas. Ahora, de que te puede comprar o no es otra cosa, pero tú le estás ofreciendo alternativas éticas y correctas para su tratamiento. No es que acá le estás ofreciendo una ampolla de ceftriaxona, eso está mal. Pero si le ofreces estas alternativas, por supuesto que en muchos casos te pueden llevar el complementario. Otro ejemplo, vienen por un tratamiento del Helicobacter pylori, el Amopac. ¿Qué tiene esta marca? Tiene someprazol, amoxicilina y claritromicina, que es el tratamiento antibiótico para personas con infección por la bacteria Helicobacter pylori, que produce la úlcera péptica. El paciente te dice, no tengo para llevar porque cada uno de estos sobres le cuesta 30 soles y tiene que llevar 14 sobres. Eso le sale más de 400 soles. Pero como el químico farmacéutico puede ofrecer alternativas, puede ofrecerle genéricos. Mire, señorito, puede llevar su esomeprazol, su amoxicilina y claritromicina por separado, siempre y cuando cumple el régimen, ¿no? Una tableta de esomeprazol, 2 de amoxicilina y una de claritromicina en la mañana y repite la dosis en la noche. Esa es la forma como se debe atender al paciente, ¿no? Y de un paciente que se iba a ir sin su tratamiento, ahora tú le estás dando un tratamiento más accesible para el paciente. Y qué mejor si estos genéricos son bioequivalentes, ¿no? Que sería lo ideal. Hay en países como Colombia muchos medicamentos bioequivalentes. Acá en Trujillo la bioequivalencia, o perdón, en el Perú la bioequivalencia es algo que se está tratando de lograr poco a poco. Pero hay países donde todos los genéricos tendrían que ser bioequivalentes. ¿Qué significa que ser bioequivalentes? Que los resultados de laboratorio indican que este medicamento es igual de bueno que esta marca. Ambos llegan igual a sangre. Esa es la bioequivalencia. Otro ejemplo más. Generalmente, por ejemplo, cuando se trabaja en droguerías o laboratorios, venden sus medicamentos genéricos y adicionalmente ofrecen medicamentos de alta rotación, por ejemplo, el Broncopar. El Broncopar es un medicamento que no necesitas promocionar. Hablo desde el punto de vista de droguerías, ¿no? El Broncopar sale por sí solo porque la gente va a buscarlo. O el Amigdazol, ¿no? Son medicamentos muy útiles porque el que menos va a tu establecimiento por dolor de garganta. Y muchas veces no tiene dinero para llevar el Amigdazol en Sprite. Entonces llevan pastillas, ¿no? Hay que tener siempre opciones para el establecimiento farmacéutico. Y a todo esto, mis estimados, ustedes saben cuáles derechos tienen los pacientes, ¿no? Ustedes saben que los pacientes tienen sus derechos.
Más allá del libro de reclamaciones, el paciente tiene derecho. Para empezar, el paciente puede exigir la atención del químico farmacéutico. Un establecimiento farmacéutico no puede funcionar si no está su químico farmacéutico. Está prohibido. El químico se enferma, no puede asistir, tiene que cerrar. A menos que haya un químico asistente que lo cubra. Ojito. Y obviamente este químico tiene que portar su chaqueta, su photocheck, y es el que dispensa, ¿no? ¿Qué pasa si el químico no tiene el photocheck? Le puede caer una multa, una amonestación. Se debe distinguir correctamente el químico farmacéutico, ¿no? Obviamente también el paciente tiene derecho a solicitar genéricos. Y de hecho hay una ley de genéricos. ¿Ustedes sabían que había una ley de genéricos? Que una farmacia tiene que contar por lo menos con el 30% de medicamentos genéricos de una lista. Si tiene 100 amoxicilinas de marca, por lo menos tiene que tener 30 genéricas. Eso está normado para las grandes empresas, sobre todo, ¿no? Medianas, grandes empresas. Las únicas que están exoneradas son las microempresas. Las microempresas no necesitan demostrar una cantidad de medicamento genérico, porque son microempresas, son muy chiquitas. Y eso se obtiene a través del registro, ¿no? Registro de microempresas. El REMIPE. Muy bien, mis estimados. Otro derecho del paciente es también que puede consultar los precios de sus medicamentos a través del observatorio de precios. Todos los establecimientos farmacéuticos están obligados a reportar sus precios en el observatorio. ¿Quién lo hace? Obviamente el director técnico, el químico farmacéutico. Si no lo hace, ¿hay multa? Por supuesto. Hay muchas multas. Por eso los químicos tienen que estar atentos siempre. El establecimiento sube los precios y los pacientes tienen derecho de utilizar la plataforma del observatorio para buscar el lugar donde más económico lo encuentren. Si yo veo que mi paracetamol lo encuentro más barato en San Borja, por Torres de Limatambo, pues voy y lo compro allí. Y ya no lo compro de la Reina Madre. Es el derecho del paciente. Y si el paciente ve que no se está cumpliendo esto, puede ir en acopio. Yo veo que en el observatorio la amoxicilina me lo venden a 10 céntimos. Y voy al establecimiento y me dicen, no, está 20 céntimos. No, señor, no puede estar 20 porque en su observatorio dice 10 céntimos. Los precios del observatorio tienen que ser los mismos que cuando vas a la tienda física. Y si no es así, puedes presentar tu denuncia en Decopio. Ese es el derecho que uno tiene como consumidor, como paciente. Aquí están los enlaces, por si acaso, no vayan a pensar que esto me lo he inventado o lo ha generado la IA. Estas diapositivas se les va a mandar al grupo, por si acaso. Y aquí está el enlace, entran a este enlace y aquí van a encontrar la información, la fuente, ¿no? Para que no piensen que es fuente de ceviche, ¿no? O fuente Arial 12. O fuente de soda, ¿no? No, son una fuente confiable, por si acaso. Muy bien, un cambio de receta no es permitido. Solo el que puede cambiar es el químico farmacéutico, ¿no? Solo el químico farmacéutico. El técnico no puede recetar, no puede cambiar la receta. Ojito. Teóricamente, en la práctica mucho sucede, ¿no? Por eso está el signo de interrogación. Nuestras funciones como químicos farmacéuticos es dispensar, orientar y vigilar el proceso desde el inicio hasta el final. ¿Qué hace el técnico? El técnico expende. Siempre y cuando el químico farmacéutico esté observando, ¿no? Esté atento, vigilante. Ahora, ¿el farmacéutico tiene total libertad al momento de la atención farmacéutica? ¿El farmacéutico puede hacer lo que quiera cuando hay una atención farmacéutica o tendremos limitaciones? Es una buena pregunta. De hecho, mis estimados, estamos... Hola, 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 por ahí una voz. ¿Loidita? ¿Dijo algo? Bueno. Sí, comentaba, doctor, que se tenía que tener limitaciones, ¿no? Obvio, obvio, mi estimada Loidita. Ni siquiera los químicos podemos hacer lo que queramos, ¿no? Obviamente tenemos un montón de observaciones, posibles sanciones, y acá vamos a ver las principales, ¿no? Porque una cosa es yo decirles, chicos, hay muchas multas, cuídense, esa es una cosa.
Y otra cosa es decirle cuáles son, dónde caen principalmente los establecimientos. De ahí está el plus. Yo les explico con ejemplos, mis estimados. Entonces, por ejemplo, no tener una lista de precios es una multa, ya les había comentado en el observatorio. Y ahí caen bastantes, ¿ah? Caen más de lo que ustedes creen. Una sanción más común es, por ejemplo, en las cadenas, por no querer vender genéricos. Tú vas a las cadenas, deme paracetamol. No, no tengo, te dicen. Entonces, las cadenas sí o sí tienen que tener paracetamol genérico, amoxicilina genérico. Sí o sí deben tener. Hasta hace poco, Indecopi sancionó con 104.5 UITs por no vender genéricos. Esto fue durante la época de la pandemia, que tú ibas a las cadenas y dices, no tengo paracetamol, no tengo acitromicina. Fueron a fiscalizarlos y sí tenían, solo que preferían vender sus marcas para generar mal. Y eso está mal. Si van y te piden un medicamento genérico, tú no puedes negarte. No se puede vender o no se puede negar la venta de genéricos, mis estimados. Si yo voy y pido una tableta de paracetamol, me tienes que dar una tableta. No me puedes decir, no, solo sale por blister. Eso es multa. No me puedes decir, no, solo te puedo vender de 3 a más. No. La venta unitaria es un derecho del paciente. Y aquí está la multa, ¿no? Ahí está la multa. 459,000 soles. Medio millón de soles. Esto sí le duele, ¿no? A las cadenas. Medio millón de soles. Bueno, acá están las multas, ¿no? O sea, acá está un poco más de información, ¿no? Una sanción porque no tenían lista de precios, no querían vender medicamentos genéricos por unidad, no brindaban información veraz, ¿no? Te dicen no tengo y al final tenían en su almacén. Pedían naproxeno, no, decían solo tenemos Apronax, a pesar de que lo tenían y por eso le cayó la multa a la cadena, ¿no? ¿Hay algún modelo universal para realizar una correcta atención farmacéutica? ¿Habrá una Biblia? ¿Habrá algo con lo que yo pueda guiarme y decir, así puedo trabajar? Sí, mis estimados. Existe el Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica. Esta es la Biblia de nosotros, los químicos farmacéuticos. Así como hay Biblia de farmacología, también hay una Biblia de cómo atender correctamente y cómo tener nuestra oficina farmacéutica. Y esto lo deben cumplir boticas, farmacias, farmacias dentro de hospitales, centros de salud. Clínicas que tengan farmacia también deben cumplir con esto. ¿Qué es este manual de BPOF, no? Son conjunto de normas que gustan asegurar la calidad del medicamento. Dentro de este manual vas a encontrar buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de farmacovigilancia, buenas prácticas de dispensación, buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico, buenas prácticas de distribución y transporte. Ojo, un establecimiento farmacéutico no está obligado a las buenas prácticas de distribución y transporte siempre y cuando no haga delivery. Si tú en algún momento piensas abrir tu botica, tienes que tenerlo claro. ¿Quiero que mi botica haga delivery o no quiero que haga delivery? Porque si tú quieres que se haga delivery, tienes que cumplir con las buenas prácticas de distribución y transporte. ¿Qué significa esto? Tener tu motorizado o tu personal capacitado, garantizar que el transporte de medicamentos va a conservar una temperatura y humedad adecuada, que tu personal de transporte esté capacitado, tomar la medida de temperatura también. Son normas adicionales. Cuando tú haces tu apertura, te preguntan, ¿vas a hacer delivery? Sí o no. En el acta está. Y si no, pues no cumples esto. Pero si sí vas a hacer delivery, tienes que cumplir las buenas prácticas de distribución y transporte, en el caso de farmacia y botica. Las buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico, como les comenté, seguimiento actualmente no es obligatorio. Quien desea hacerlo, genial. La farmacovigilancia sí es obligatoria. Tienes que tener tu área de farmacovigilancia
y tus formatos a la mano. Si un paciente viene y te dice, esta pastilla me hizo mal, dile, muy bien, señor, por favor, permítame sus datos para llenar esta ficha, porque es obligatorio. Reportar es obligatorio. Las reacciones leves tienes hasta 2 semanas para reportar y las reacciones graves tienes que reportarlas el mismo día para evitar casos como el cloruro de Medifarma. Bueno, este formato o este manual es en cuanto al sector público, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un flujograma, ¿no? Este flujograma, por ejemplo, lo realizaron los colegas químicos farmacéuticos del Hospital Primavera. Te estoy hablando del 2020 o 21. Esto tú podrías cortarlo y pegarlo ahí en tu establecimiento, ¿no? Para que todos sepan cómo realizar una buena dispensación. Todo empieza desde la recepción y validación de la receta, ¿no? Solicitamos la receta al paciente, validamos la prescripción. ¿Qué significa validar, no? Validar es ver que todo esté correcto en la receta, que tenga el nombre del paciente, su edad, su diagnóstico, la duración de la receta, que el medicamento esté en genérico, que tenga sello del médico y su firma. Eso es validar. Validamos la receta y hacemos un análisis de la prescripción. Vemos que la receta esté correcta, que esté bien llenada y luego validamos la prescripción. Si el médico coloca, dale 5 tabletas de fluconazol diario por 5 días, eso está mal. No se pueden tomar 5 tabletas de fluconazol diarias. Y ahí es donde nosotros los farmacéuticos hacemos uso de nuestros conocimientos en farmacia y en farmacología. Si veo algo que no tenga claro, que vea que hay un error, voy y lo converso con el médico. No voy y le digo, doctor, está mal su receta, corrija. No. Le digo, doctor, buenas, aquí veo que le está indicando 5 tabletas de fluconazol juntas y eso excede la dosis máxima. ¿Qué podríamos hacer aquí? Y el médico dice, perdón, me equivoqué. Muchas veces va a ser error del médico y otras veces te dirá, lo sustento porque mira, está pasando esto, ¿no? Pero siempre tenemos que hacer la validación con el médico. Ya también es parte de nuestras funciones como farmacéuticos. Bueno, esto hacía yo más que todo, por ejemplo, cuando trabajaba en el MINSA, ¿no? Iba y yo conversaba con los pacientes, con los médicos para ver qué está pasando. Una vez que validas la prescripción y la receta, pues empieza el preparado de los medicamentos, ¿no? Vas a los anaqueles, seleccionas los medicamentos y los llevas a mesón. Luego el registro, ¿no? Si tienes un sistema, tienes que descargar los medicamentos del sistema. Si tienes Cardex, Cardex son son tarjetas de control. Si tienes esos Cardex físicos, tienes que descargar del Cardex físico. Aunque hoy por hoy ya no hay muchos establecimientos que utilicen Cardex físico. Sobre todo los 1.4 y los 2.1, que son del MINSA, ya casi la mayoría tiene su SISMED, que el SISMED es el sistema del Estado, ¿no? Para descargar medicamentos. Ahora, son establecimientos lejanos, algunos todavía utilizan tarjetas, cards. Bueno, de todas formas, siempre tiene que haber un registro de la salida del producto, ¿ya? Y se termina con la dispensación y con la entrega, ¿no? Le entregas al paciente, le dices las indicaciones claras. Personalmente, yo siempre le digo al personal, ¿no? Cuando tú entregas los medicamentos, tienes que hablarle al paciente, no es simplemente meter todo en una bolsa y darle y chao, cuídese, no. Habla con el paciente. Muy buenos días, señor Pepito. Está llevando 2 blisters de paracetamol y frente a él tú vas, le haces mirar el paracetamol y lo metes a la bolsa. Muy bien, está llevando 2 blisters de paracetamol, un blister de naproxeno, tal pastilla. Y eso de paso te permite hacer una doble validación, porque validas cuando sacas el producto y validas frente al paciente, porque nadie acá es perfecto. Podemos equivocarnos. Pero si tú aplicas un buen diagrama de atención, evitas esos errores, los evitas al mínimo. Doble validación, validas cuando sacas el medicamento y validas al momento que estás con el paciente. Porque cuando tú te equivocas en entregar otro medicamento, eso es grave.
Mire, señor, está llevando paracetamol de 500 miligramos tablet. Válidas la concentración y la forma farmacéutica. Las empresas privadas se rigen de estas normas. Estas normas existen porque las empresas privadas siempre van a querer ganar. ¿Y dónde tú vas a atenderte? ¿En un lugar donde te atienden bien y con calidad o te vas a un lugar donde no te atienden bien? Si tú estás pagando por un servicio, obviamente te vas a ir donde te atiendan mejor. Vas a ir a un lugar donde el técnico te diga, buenos días, señor, ¿cómo está? ¿En qué puedo ayudarle? Tú vas a un lugar donde el paciente se sienta bien o donde el paciente le digan, tranqui, yo te cuido, ¿no? Y ahí tenemos que ver, ¿no? La diferencia. La empresa privada lo controlan particulares. No hay participación del gobierno. Se busca la ganancia máxima. Y en una empresa pública, pues lo controla el Estado. Una empresa pública no busca ganar dineros, lo busca. La empresa pública se financia de los impuestos. Los hospitales, las postas se financian del dinero de las personas, de los impuestos. Por eso es que muchas farmacias de los centros de salud no los ven como empresa, ¿no? De hecho, cuando tú vas a una farmacia de un centro de salud, a veces ni te quieren vender. Y eso está mal, porque si no le quieres vender, estás proponiendo que vayan a la privada. Al contrario, la empresa pública debería, ¿no? Debería aceptar, al contrario, que permitan comprar, ¿no? Siempre y cuando tengan su receta, o sea, medicamentos de venta libre. Ahí te das cuenta que las cosas están al revés, ¿no? Entonces, si la empresa privada siempre quiere ganar, pues va siempre a realizar evaluaciones de su personal. Como la cadena, ¿no? La cadena las evalúa al personal constantemente. El MINSA no. El MINSA vas, trabajas. El MINSA es más relajado. Por ejemplo, te es un speech de calidad, ¿no? Te dice cómo atender correctamente a un paciente. Un gesto agradable, una sonrisa, saludos, en qué le puedes ayudar. Tienes que mostrar estos valores, interés, comunicación, venta, información, cierre, despedida, ¿no? Señor, con este tiquecito puede ir a caja a cancelar. Este es un ejemplo, ¿no? De speech de calidad. Otras empresas trabajan con estrellas de servicio, ¿no? Saludas al paciente, recibes su receta, preguntas, asesoras al paciente, te despides y haces un cierre. Y estos son los valores en los que se basan algunas empresas, ¿no? Tienes que estar entusiasmo, porque no es lo mismo que te atienda una persona sin ganas, ¿no? Tiene que tener empatía, escucha, prudencia y cortesía. Esto es lo que buscan las empresas, ¿no? Al fin y al cabo son evaluaciones. Hay empresas donde también te evalúan la vestimenta. Para el caso de damas, pues tienen que estar con zapatos cerrados. No se puede estar con sandalias en una farmacia. Tiene que estar en tela, uñas cortadas, uso correcto del photocheck, chaqueta, maquillaje sobrio. Hoy están pasando los tamales. Muy bien. Para el caso de protocolos COVID, pues doble mascarilla, ¿no? O por ejemplo, si trabajas en hospital público o privado y tienes que irte a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, te piden ir a mascarilla. Si tienes que ir a hospitalización, con mascarilla. Porque ahí hay pacientes que están mal, pues, ¿no? Pacientes con infecciones respiratorias que te pueden contagiar. En las cadenas muchas te piden que vayas con moño, ¿no? Son más exigentes, aunque las mujeres dicen, no, yo no quiero ir con moño porque me duele la cabeza. Tienen su punto. Pero en farmacias particulares son un poco más libertadas. Tienen más libertad en farmacias particulares. Los varones también tenemos que seguir un protocolo de limpieza, ¿no? Cabello limpio y ordenado. Barba, si tuviéramos barba que esté perfilada, ¿no? Cuidada. Mascarilla si vas a entrar a lugares cerrados. Tu chaqueta limpia.
chaqueta limpia, photocheck, uñas cortadas, pantalón de vestir y zapato cerrado, ¿no? No sandalia. Imagínate que te caiga una ampolla al pie. Mucho cuidado con eso. Todos estos protocolos obviamente no me los estoy inventando, son lo que te exigen las empresas particulares y muchas públicas también, para una mejora continua y sobre todo evitar sanciones. Lo que quieren las empresas es evitar sanciones, que no los multen, no gastar de más. Por ejemplo, a Incafarma lo sancionaron por no vender genéricos por unidad. Aquí está la resolución, pueden buscarlo. Farmacias que vendan medicamentos. Uy, ¿qué pasó? Pensé que se había cerrado el... Vamos a añadirlo. Ya está. Por ejemplo, farmacias y boticas que venden medicamentos sin receta. ¿Cuál es la multa? Uite, 5.350 soles. Y muchas veces los amiguitos de la Digemid, porque la Digemid es la que va a multarte y a sancionarte, ¿qué hacen los amigos, no? Son un poco traviesos. A ver si se cansa el perro de ladrar. Muy bien. Entonces los amiguitos de la Digemid son traviesos. ¿Qué hacen los amiguitos de la Digemid? Ellos van y te piden antibiótico. Acitromicina te piden. Tú le vendes y luego ellos te regresan con la boleta y la factura y te dicen, somos de Digemid, aquí han vendido medicamentos antibióticos sin receta, multa. Y no te queda de otra porque ya le diste factura, ya le diste boleto. Conclusión, no des boletas si vas a dar antibiótico. Bueno, lo ideal sería no venderle para empezar, ¿no? Pero bueno, ya si le vas a vender, dale pues sin boleta, pues, ¿no? Pero así los amigos de la Digemid te hacen caer. Van a tu establecimiento, te piden antibiótico y luego regresan ellos mismos a multarte. Así que mucho cuidado. Otra cosita, recuerden, las alergias, mis estimados, ¿no? Preguntar siempre alergias. Preguntar si el paciente tiene alguna enfermedad, diabético, hipertenso, artritis, artrosis. Todo sirve. Otro punto más, la farmacovigilancia. Es obligatoria, mis estimados. Cuando un paciente viene y te dice, este medicamento me hizo mal, repórtalo. Obviamente la farmacovigilancia lo puede hacer cualquier profesional de la salud. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la clínica Sánchez Ferrer, una clínica conocida acá de Trujillo, la farmacovigilancia lo hacían, por ejemplo, las enfermeras que atendían en hospitalización, porque ellas están más cerca al paciente, o el médico a veces también lo hacía, y lo derivaban esa hojita a farmacia para que farmacia valide, y farmacia es la que eh, lo ingresaba al portal, porque no es solo llenar el formato. Este es el formato de farmacovigilancia, por si acaso. Es un formato de notificación de sospechas de reacciones adversas u otros productos farmacéuticos por profesionales de salud. Quiere decir que no es exclusivo del químico, ¿no? Lo ideal sería que solo los químicos lo hagan, pero en la práctica los enfermeros son los que más están cerca al paciente, de hospitalización, de UCI o de emergencia, ¿no? Ellos están más cerca. Ellos hacen la entrevista y el contacto con el paciente y luego nosotros como farmacia podemos validar. Validamos que todo esté completo, firmamos en señal de conformidad y esto lo tenemos que subir al Notimet, a la página del Notimet. No es solo lleno esto y lo guardo en mi folder y se acabó. No, esto tiene que subirse a un sistema, al sistema Notimet por si acaso. ¿Cómo se sube? ¿Cómo se llena? Pues tienen que estar atentos a los seminarios que hagan los colegas por TikTok. Hay colegas que hacen seminarios. También hay seminarios de paga, ¿no? Donde te cobran 80, 90 soles por enseñarte. Pero hay colegas, ¿no? Por ejemplo, la doctora Vilma, que hace sus seminarios. He visto varios colegas que también hablan bastante de farmacovigilancia.
Lo que tienen que saber es que es obligatorio, mis estimados, reportar, ¿ya? Reportar, escribir en la hoja y subirlo al sistema. Puede caer multa por no notificar, ¿ah? Otro punto también, ¿no? Los inyectables. No es que esté prohibido poner inyectables en las oficinas farmacéuticas, pero si van a poner, tiene que ser por un licenciado de preferencia, ¿ya? Por más que la norma no sea clara, y la norma te dice, pues, ¿no? La norma te dice que tiene que ser un personal capacitado, ya, pues, si yo llevo un curso de 6 meses en inyectable, estoy capacitado, al menos intramuscular. Entonces, mis estimados, bastante cuidado si van a poner ampollas. Pidan siempre recetas si es que van a poner, no pongan ampollas sin recetas, porque imagínate que el paciente sea alérgico. Ya si vas a poner ampolla, que sea solo diclofenaco, pues, ¿no? O orfenadrina, cosas básicas, clorfenamina, dexa. Pero antibióticos sin receta podría ser muy crucial, ¿ah? Si vas a poner antibiótico y tiene receta, ya, pues aunque sea señor ha comido, porque si el paciente no come, se pone ampolla, se puede desmayar. Señor ha almorzado. Señor, ¿se ha puesto estas ampollas antes? Eso ayuda bastante, ¿ya? Y las ampollas no las dejen tiradas, pues no las dejen tiradas por el mesón. Este es un pecado mortal. Las ampollitas rotas tienen que ir acá a este material. Esta es una caja de bioseguridad. Acá debe ir todo. Otro punto donde también fallan mucho los establecimientos farmacéuticos es en la venta de medicamentos vencidos o falsificados. Esto no solo es una multa por parte de DIGEMIT, también es grave porque te pueden sancionar. Hoy, ¿quién quiere que lo admita? Miriam, ya sube Miriam. La venta de medicamentos falsificados, vencidos, no solo es multa por DIGEMIT, también es delito penal. ¿Qué dice la IA? Más allá de la multa que te puede poner DIGEMIT, hay cárcel de 4 a 8 años. Te cierran el establecimiento. Si la venta de estos medicamentos vencidos produce lesiones graves, te pueden poner hasta 15 años de cárcel. Entonces, tener medicamentos vencidos o medicamentos falsificados tiene una responsabilidad penal de cárcel, tiene una penalidad donde te sanciona DIGEMIT y también te pueden denunciar contra un delito contra la salud. Por ahí me estuvo contando la doctora, una doctora que también hace lives en TikTok, que hay ahorita un propietario de farmacias que se le olvidó eliminar sus medicamentos vencidos del mes, los dejó ahí un fin de mes, un 31 de enero. El 1 de febrero vienen a hacer la inspección y le encuentran esos medicamentos. Les pusieron multa, cerraron y actualmente están llevando a juicio. Los están catalogando como organización criminal porque hay varios responsables, ¿no? El dueño. Entonces, mis estimados, bastante cuidado, sobre todo los colegas, ¿no? Porque también se han matriculado colegas acá. Los medicamentos vencidos es lo peor que puede pasar. Que si te encuentran a ti, tú como químico farmacéutico y director técnico, tú eres el responsable de todo lo que hay en ese establecimiento. Entonces, el químico también puede verse incluido en esas multas y sanciones, ¿no? Ojito. Y las multas sí que son graves. Entonces, si no cumples, pues te cierran, pues, ¿no? Cierre. Te puede ser temporal si es que no son cosas graves. Quizás si no hay químico te cierran temporal. O cierre definitivo. Cierre definitivo es pues cuando ya encuentran medicamentos vencidos o falsificados, ¿no? Por ejemplo, este local lo cerraron, ¿por qué? Por tener productos con fecha de expiración vencida. Por eso te cierran. Y por tener productos de procedencia desconocida. ¿Qué significa un producto de procedencia desconocida?
Todos los medicamentos que tú tienes en tu establecimiento deben tener una factura, deben tener una guía de remisión. Si no, ¿cómo sé yo de dónde viene este medicamento? Tienes que tener algo de cómo demostrar de dónde viene este medicamento. Si no, multa para ti. Por favor, mucho cuidado con eso. Afortunadamente hay algunas DIRIs o hay algunos lugares, Lima por ejemplo, donde Digemid hace campañas nacionales de recolección de medicamentos vencidos. Más que todo en el hogar, ¿no? Pero bueno, ahí pueden aprovechar las farmacias, ¿no? En enviarlas también. Los medicamentos vencidos los pueden llevar y Digemid se encarga de eliminarlos. Son buenas campañas y también ayudan bastante a evitar que haya medicamentos vencidos, libres, ¿no? Puede darse el caso de que viene una persona, una adulta mayor, te dice, doctor, doctorcita, estos medicamentos ya no los tengo, téngalo usted para que los regale a sus pacientitos. Y a veces uno de buena gente los acepta y al día siguiente inspección y te encuentran con todos esos medicamentos. Y como tú no tienes cómo sustentarlos, multa porque no sabes cómo sustentar toda esa bolsa de medicamentos que te regalaron ayer. O viene la visita médica, vienen los representantes de laboratorios y te dejan unas cajitas. Doctor, doctorcita, tenga estas cajitas, mire, para que lo regale a sus pacientitos. Los dejas en un anaquel por ahí en tu área administrativa, te olvidas, al día siguiente, inspección de Digemid, multa por tener esos productos. No se puede tener esos productos que te traen los visitadores médicos. Esas muestras médicas están prohibidas de tener en farmacias y boticas. Ojito. Les estoy comentando los fallos principales que yo he encontrado, he visto y he escuchado. Pero sobre todo he visto, ¿no? Como tengo varios colegas, a veces me mandan, ¿no? Mire, doctor Gerson, me ha pasado esto, me mandan ahí la ficha grandas. Multa por no llevar el monstruo check. Multa por no tener director técnico. Multa por tener ampollas ahí tiradas sin justificar. Entonces, este material guárdenlo como oro, ¿no? Yo se los voy a pasar ahorita, ¿no? Ahorita voy a subir esta diapo al grupo. El video también, cuando me cargue, subo el video porque este video tenía que cargar para yo recién subirlo. Entonces, mis estimados, esto es todo lo que podemos hablar de atención farmacéutica por el día de hoy, ¿no? Hay bastantes cositas que hemos revisado. Estamos empezando desde cero, por si acaso, tenemos que empezar paso a paso. Así que, de mi parte, eso ha sido todo. ¿Hay alguna consulta por parte del pueblo? Jesús Bagua pregunta, doctor, ¿la clase es grabada para que ingresemos tarde? Mi estimado Jesucito de Bagua, yo había dicho al inicio que las clases son grabadas. De hecho, en la publicidad que yo les mando, ahí dice, clases grabadas. Ahí dice. Pero bueno, aquí estamos para responder todas sus preguntas, mis estimados. Así que si Jesucito de Bagua pregunta eso, yo le respondo a Jesucito de Bagua. No hay no hay ningún problema. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Anderson Vargas dice, uy, hay muchas preguntas, no le he visto. A ver, doctor, no sale el PPT. Sí les ha salido el PPT, ¿verdad? ¿O no les ha salido el PPT? A ver, a ver, a ver. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Confírmenme. Anderson Vargas Castillo. En las noches, las boticas de servicio 24 horas venden más caro. No debería ser así. No debería ser así. Podrías presentar tu queja, pedir el libro de reclamaciones. ¿Qué sugerencias son esas, doctor Gerson? Antibióticos sin boleta, eso es más grave. Ay, doctora Iris, ya no voy a decir nada de la doctora Iris, ya no digo nada, ya. Ya puse su photocheck nomás, doctora. Doctora Iris, ¿duloxetines con receta o sin receta, doctora Iris? A ver, Pilar, ¿por qué a la persona le duele la cabeza cuando le inyectas cóctel de vida? Mi estimada Pilarcita, recuerda que el cóctel de vida es una mezcla de vitaminas. Y también le inyectan el Cholo 2,
un fármaco para el hígado. Miren, no hay muchos estudios que validen el uso del cóctel de vida famoso, pero siempre cuando van a aplicar eso, porque el cóctel de vida es intravenoso, de preferencia que sea con receta, porque quizás la persona es alérgica o le causa algún malestar esos medicamentos, mi estimada Pilar. O quizás la persona cuando va a aplicar tiene la presión alta y tú le estás inyectando más líquido, aumentas más la presión y le puede causar dolor de cabeza. Son muchas cosas que uno tiene que ver antes de ponerle una mezcla intravenosa a un paciente. Ya, mídanle la presión, la temperatura, pregúntele cómo está, si es que ha comido. Anderson Vargas, la prueba de sensibilidad si son alérgicos, ¿cómo se realiza? Mi estimado Anderson, eso te lo realizan en establecimientos de salud. Te pueden hacer pruebas con la tuberculina, por ejemplo. Pero eso siempre en centros de salud, mi estimado Anderson. En farmacias no hacemos eso. El técnico no expende, no dispensa, por eso los técnicos no quieren estudiar. Mi estimado Anderson, los técnicos sí expenden. Ese es su trabajo de los técnicos, expender, apoyar al químico farmacéutico. La dispensación por un término legal y de términos solo lo hace el químico farmacéutico. Pero el técnico sí expende medicamentos, mi estimado Anderson. Ojito, ojito. ¿Podría explicar de los antibióticos sin boleta? Ah, no. Bueno, no se vaya a molestar la doctora Iris, pero lo voy a repetir. Miren, vender antibióticos sin receta es una multa. ¿Y qué hacen los amigos de la Digemid? Los amigos de la Digemid van a tu establecimiento y te piden antibióticos sin receta. Son muy hábiles. Entonces, para evitar eso, si tú vas a dar antibióticos sin receta, que ya de por sí es un pecado mortal, al menos no le des con boleta, pues no le des razones a la Digemid para que vuelva, ¿no? Porque la Digemid vuelve, tú me has vendido antibióticos sin receta, tú aunque sea le puedes decir, no, eso no lo he comprado acá. Muéstreme la boleta para que yo le afirme que lo ha comprado acá. Entonces, ese es un truco, ¿no? Es un pequeño truco. Que algunos dirán, no, no se puede. Bueno, ya pues, ya depende de cada uno, ¿no? Pero yo les digo, ¿cómo no les pueden sancionar? Porque lastimosamente te hacen esa jugada. Va, dije mí, te piden medicamento antibiótico sin receta, tú le das y regresan con la boleta para multarte. Dale sin boleta, pues, para que no te multen. Es un buen truco. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, mi estimada Pilarcita Anderson? Siempre hay unas 2 o 3 preguntas. Doctor, ¿y qué hay con eso que sí, o sea, te permiten dispensar los antibióticos sin receta, pero se las arreglan? O sea, igual así como yo le dije, no. Miren, lo Le ideal digo, sería que... Hola, en hola. el local que yo estaba, en el local que yo estaba eso pasaba. Incluso es como que en el otro local encontraron medicamentos, bueno, bastantes medicamentos vencidos. Y es como que ya no retiraron los medicamentos, pero ya, o sea, clausuraron supuestamente el local y al siguiente día estaba funcionando normal. Claro, Loidita. Cuando encuentran medicamentos vencidos en una farmacia, los cierran, porque eso es grave, mi estimada Loidita. Puede ser cierre temporal, generalmente por un mes hasta que subsanen, o en muchos casos ya hacen cierre definitivo. Y eso es pérdida para el establecimiento y aparte multa. Y las multas no son para nada pequeñas, son multas grandes, hasta 10,000, 15,000 soles. Entonces, bastante cuidado. Y uno puede decir, ¿no? Ya, me multan, cierro la botica y abro otra. No. Tú multas, si te multan, si te multan y tú cierras el establecimiento, la multa queda aún para el representante legal. Entonces hay que tener bastante cuidado. La multa lo persigue el dueño de por vida. Y puede volverse incluso, puede llegar un momento en donde esa multa ya se vuelve en como cobranza coactiva, ¿no? O sea, te sigue la multa donde vayas y cuando te paguen, en tu cuenta te lo van a descontar, a tu cuenta de banco. Puede ser peligroso, así que bastante cuidado con eso. Fernando dice, ¿la farmacovigilancia en qué área de la botica? Ah, dime, Eloidita, dime.
Pacientes que hayan tenido cáncer, por ejemplo, ¿no se les puede aplicar ninguna ampolla? Uf, depende de la ampollita, mi estimada Loida. Por ejemplo, si es dexametasona, clorfenamina, diclofenaco, no habría ningún problema, porque como son medicamentos suaves, por decirlo de algún modo, sí podría aplicarse. Ahora, si te pide una penicilina, pues no, y si no, pues no, porque son No, en medicamentos. este caso tuve un caso que, bueno, la señora tenía bastante dolor, pero era por lo mismo, ¿no? Solo que ella, supuestamente ella me dijo, yo trabajaba frente al hospital, entonces su caso era como que no la querían atender porque no era tan grave y y era un dolor así nomás, ¿no? Entonces ella lo que me pidió es una ampolla para aliviar su dolor. Claro, ahí podrías ponerle un diclofenaco, ¿no? Como es sobre el diclofenaco, no habría ningún problema, ¿no? Pero ya si te pide algo más fuerte como tramadol, el tramadol solo con receta, mis estimados. Recuerden, y ya lo vamos a ver cuando lleguemos a analgesia. ¿Cuándo toca la clase de analgesia? La otra semana. El lunes de la otra semana vemos analgesia. Farmacoterapia del dolor toca la próxima semana. Y ahí vamos a ver que hay medicamentos por escalones para el dolor. El primer escalón están los AINES, diclofenaco, paracetamol, naproxen. Y en el tercer escalón, los opioides poderosos, ¿no? Así que si le quieres poner un diclofenaco, ponle un diclofenaco. Pero ya tramadol, no, señora. Aparte, otra opción aparte del diclo. Uf, otra opción aparte del diclo podría ser el ketorolaco en ampolla, que es más fuerte que el diclo, pero sigue siendo AINE. Ok, Claro, mi estimada ya. Loidita. Entonces, Igualmente, muy bien, Loidita, no te preocupes. De todas formas, ustedes pueden ver en el temario que vamos a abarcar muchos grupos, ¿no? Muchos grupos. El ketorolaco es otro analgésico, otro AINE intramuscular más fuerte que el diclofenaco y AINE, ¿no? Todavía no sirve el ketorolaco. Fernando, ¿se usa Notimed para reportar en boticas u otros formatos? ¿Qué procedimiento se sigue? Mi estimado Fernando, ¿la farmacovigilancia en qué área de la botica o farmacia se realiza? Mi estimado Fernando, el área de farmacovigilancia puede estar junto con el área de dispensación. Puede estar al lado, también puede estar al lado del área de dispensación, siempre y cuando esté correctamente delimitado y rotulado, ¿no? Si tu área de farmacovigilancia va a ser al lado de la dispensación, al lado del área de dispensación tiene que estar rotulado por cinta y un letrerito que indique que ese es el área donde se hace farmacovigilancia. ¿Ok? Llenas el formato, los formatos se encuentran fácilmente en internet. Si no, me escribes por interno para pasarte. Y la página del Notimed, tú tienes que ahí reportar. Siempre, mi estimado, es obligatorio el reporte. Muy bien. Pilar, ¿para qué sirve farmacovigilancia? Mi estimada Pilarcita, la farmacovigilancia sirve para reportar reacciones adversas a tiempo. Digamos que sale un nuevo medicamento, pero este medicamento le causa dolor de cabeza a todos. Es importante reportar para que retiren este medicamento, porque no es normal que un medicamento te cause mucho dolor de cabeza. Ok, ok, Pilarcita, la farmacovigilancia es obligatoria. Tú que tienes tu botica, Pilar, tienes que tener tu área de farmacovigilancia. Si no lo tienes, escríbeme por interno para ayudarte a implementarlo. No hay ningún problema, yo te apoyo. Fernando, ¿cuántas veces se reporta? Mi estimado Fernando, antes te pedían 5 reportes por mes de forma obligatoria, pero actualmente no es obligatorio que tú presentes un mínimo de reportes. ¿Puede haber un mes donde no haya ningún reporte? Sí, puede haber, no hay ningún problema. ¿Ok? Si no hay reporte, pues se entiende, ¿no? No siempre va a haber reportes, pero siempre hay que estar atentos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el MINSA, le preguntaba a los pacientes, ceñito, sobre todo con la metformina, ¿no? Ceñito, ¿este medicamento le ha causado algún malestar? Me decía, sí, me ha causado dolor de estómago, diarrea. Allá, ceñito. ¿Es la primera vez? Sí, joven, sí, sí, sí. Y yo lo apuntaba. Porque a nosotros en el MINSA nos exigían 5 formatos de farmacovigilancia. Entonces yo tenía que buscarme esos pacientes. Yo tenía que decirle, ceñito, buenas, ¿tiene alguna reacción adversa? Pero bueno, eso era en el MINSA, ¿no?
que nos exigía la Jereza. La Jereza exigía 5 reportes de farmacovigilancia. Los colegas de la DIGEMI también nos exigían 5 reportes mensuales. Pero en boticas y farmacias particulares no hay problema. No te exigen un número mínimo, ¿no? Jesús Vázquez, doctor, si yo aperturé con RUC 10 y quiero migrar al RUC 20, ¿tengo que pagar apertura otra vez? Jesús Vázquez, sí. Sí. Yo también tuve ese caso de un colega que quiso pasar del 10 al 20 y te van a pedir que cambies. Al menos en Trujillo sí. Al menos en Trujillo, Jesús, sí vas a tener que hacer tu apertura, todo de nuevo. A menos que lo vayas a abrir, pues, claro, del RUC 10 al RUC 20. Sí, lo más probable es que sí, Jesús, te vayan a pedir. Igualmente, Jesús, depende de qué DIRI seas, de qué región seas, quizás te pueden dar más como que un apoyo, ¿no? Quizás te pueden apoyar más. Pero aquí en La Libertad, Trujillo, sí te van a pedir que cambies. Jesús, y recién hice mi apertura, región Amazonas. Mi estimado Jesús, pero ¿por qué lo pusiste con 10 y ahora quieres al 20? ¿Qué pasó? Porque, bueno, con el RUC 20 no hay mucha responsabilidad, ¿no? Con el RUC 20 hay responsabilidad limitada, entonces los contadores te piden que pases al 20 generalmente. Sí, mi estimado Jesús, si estás en Amazonas, puedes ir directamente a Diremit. Amazonas tiene su Diremit y puedes consultar ahí tu trámite. Antes de que hagas el trámite, consúltalo con ellos porque quizás te puedan apoyar. Si ellos te dicen, no, tienes que hacerlo todo de nuevo, tendrás que hacerlo de nuevo. Pero quizás te apoyan, porque como ahí no hay muchos colegas, no hay muchos químicos, quizás te pueden apoyar con eso, mi estimado Jesucito. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados? Uy, estoy con la garganta, pero a tope, ¿ah? Muy bien, mis estimados. Entonces, como hemos terminado con la ronda de preguntas, yo les agradezco. Uy, Francisco Che me envió un pago, que al último quieren inscribirse. ¿Por qué son así? ¿Por qué al último siempre? La mayoría se han inscrito al final, casi, ¿no? Pero bueno, si tienen algún compañero que quiera aprender también farmacología desde cero, pues pueden invitarlo, ¿no? Son bienvenidos. Que me escriban nomás por interno mandándome el YAP. Yo con amor los aceptaré. Muy bien, mis estimados, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido bastantes cositas. Les he contado muchos secretos, secretos prohibidos. La clase y la diapositiva los voy a publicar en estos momentos. Déjenme cenar, por favor, y déjenme que se cargue el video y los voy a subir el día de hoy. Ya no hay ningún problema, no se estresen. ¿Qué pasa cuando inyectas Diclo más Dexa? Diclo más Dexa es una buena combinación. Diclofenaco antiinflamatorio, dexametasona también. Muchos médicos lo indican para dolores fuertes. Así que Pilar, me parece una buena aplicación. Así que adelante. No, Doctor, hola. disculpe, pero en Hola, este hola. caso, si me escucha, Sí, lo edita, dime. ya, le estaba comentando, la DEXA también se puede reemplazar por otra ampolla, que si queremos ampliar, por ejemplo, aplicar la ampolla por más días, porque la DEXA solamente son para 5 días. Claro. Sí. Aunque, bueno, en la práctica en farmacia casi todos aplican diclocondexa máximo por 3, 4 días. Máximo 3, 4 días. No suelen indicarlo más de 5 días, afortunadamente, la dexa. Muchos médicos le ponen ahí diclo más dexa por 3 días y ya. Así que, afortunadamente, hasta ahorita no he visto recetas de diclo con dexa por más de 5 días, porque igual estaría mal, porque la dexa por más de 5 días sube la glucosa, la dexa por más de 5 días puede descalcificar los huesos, así que solo máximo por 3 días he visto en las recetas y solo máximo por 3 días debería usarse. No hay ningún problema, Pilarcita, no se cristaliza. Lo que sí cristaliza es la diclo con la orfenadrina, por ejemplo. Eso sí se cristaliza. Pero diclo con dexa, afortunadamente, sí puede pasar. Sí pasa. Muy bien. Muy bien, mis estimados. Ha sido un gusto. Veo que se están inscribiendo por aquí uno más. Bueno, lo voy a pensar, si no le devuelvo a Isuyap a quien se escribió.
Así que ha sido un gusto, compañeros. Nos vemos el día miércoles a la misma hora, por el mismo canal. Bendiciones y nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho. Mañana voy a hacer Muchas live. gracias, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Nos vemos. Gracias, Loidita. Y mandas tu león, pues, ¿no? Mandas tu leoncito. De nada, Iris Lucero Díaz Carranza, ¿no? Iris que me ha estado atacando, Iris. Gracias, Iris. Iris es mi colega. Está un poquito la clase, hemos estado 1 hora y media hablando. ¿Quieren hablar más? De nada, Rosita, Evila, bendiciones. Ahí digan a sus compañeros que se inscriban. Siga, Doc. No, ya me dio hambre, ya hemos terminado. ¿De qué trata el próximo tema? Lucerito. Lucerito, he subido al grupo el temario. El día de miércoles vemos introducción a la farmacología y a la terapéutica. Ahí está, estimada Lucero, el temario. El día miércoles vamos a ver las definiciones de farmacología, de terapéutica, principales grupos. Y el día viernes empezamos ya con la terapéutica. Empezamos con los antigripales. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Pero Iris no prende su micrófono. A ver, Iris, habla. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Listo, cuídense mucho, nos vemos.